Muchas bendiciones, que el Señor guarde tu vida y tu familia. Sabemos que lo que Dios nos está enseñando es por amor, para que nosotros entendamos y guardemos a nuestra familia. ¿Qué es lo más hermoso que podemos hacer por nuestra familia? Asegurarlas con Dios caminar y que nuestros hechos sean contados por justicia. Habíamos hablado de muchas cosas durante este tiempo. Espero que Dios haya puesto en ti tantas cosas, pero que no te quedes solo en oír, sino en hacerlo. Tú eres hombre sabio, tú eres mujer sabia. Mira a tus hijos, mira a tu alrededor, fija tu entorno. Si tú estás esperando que los demás cambien, no va a pasar nada. Cambia tú primero, y si tú cambias, va a cambiar tu entorno y va a cambiar todo. Este mundo tiene muchas cosas terribles. Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Qué tremendo, pero Dios ampare y que todos nos salvemos, que ninguno se pierda en esta tierra. Vamos a continuar con el tema de lo que es las fábulas y las parábolas. Comparación que no tiene nada de sabiduría, que no nos podría llevar a un entendimiento claro. Una fábula, vuelvo a repetir, una fábula es una narración de algo ficticio, de algo inventado. Pero una parábola es un ejemplo de las cosas comunes con un fin didáctico para que la gente capte las cosas del reino celestial o de las cosas espirituales. Por lo tanto, Jesús utilizó estas parábolas con mucha sabiduría. No cualquier parábola va a hacer esto porque mucha gente no comprende. Por eso era importante para Israel. Y por eso vuelvo a recalcar, las parábolas que enseñaba el Señor Jesús no pueden ser fábulas. ¿Por qué? Porque estaría destruyendo nuestro corazón. Voy a ir a una parábola y después voy a mostrar que el apóstol Pablo es enseñado por el Señor, por el Espíritu Santo, a decir cuidado de las fábulas. Pero dice que atendamos a las parábolas. Vamos a irnos a esto que le comentaba. Mateo capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué preciosa parábola del Señor, lo que nos va haciendo entender! ¿Sabe? Vi algo muy curioso también cuando estuve allá en Israel y en algunos otros lugares, algo muy curioso. Yo trataba de entender esta parábola bajo la enseñanza del Señor para poder captar esto. Y muchas veces se me quedaba ahí, cómo no poder distinguir estas cosas, ¿no? Y entonces usted ha visto el trigo, es una espiga hermosa, que primero es como una hierba que va subiendo. Y la cizaña es una hierba mala que va creciendo, y a veces aquí en nuestros medios, en el campo, la cizaña parece una planta que la va enroscando para ahogarla, para matarla. Pero allá en este territorio en Israel, la cizaña es algo muy parecido a lo que es el trigo, pero es una hierba mala que no da fruto. Y entonces comienzan a crecer. A un principio no parece que hubiera ninguna diferencia. Están ahí, las dos van creciendo y se van levantando. Son erguidas, son hierbas igualitas. Pero ya llegando un tiempo en donde ya ya va a dar su crecimiento total y va a aparecer la espiga, la parte final donde contiene el fruto. Y también aparece su espiga también de esta cizaña, igual del trigo, que son muy similares. Pero lo curioso es que ahí viene el tiempo del fruto. Entonces el trigo comienza a dar fruto.
se va llenando y el fruto va creciendo y se va viendo hermoso ahí. Pero en la cizaña pasa algo, que esa espiga se tuerce y se va para abajo y nunca da fruto. Entonces, por eso esta parábola dice que cuando venga la siega, van a sacar la cizaña porque van a ver a todas las que están dobladas y que no han dado fruto y las arrancarán. Tal vez al jalar una de esas el trigo, pero pueden distinguirla. Entonces podrán poner en manojos. Y la que es la cizaña no sirve para nada, hay que quemarla. Y la otra, guardarla en el granero. Esta parábola era bien importante, que también a la gente les hacía entender en esta parábola qué era lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué eso del trigo y de la cizaña? Porque también eso pasa dentro de los creyentes. Parece que fueron, pero siempre están rebatiendo. Y ahí es donde empezó a surgir que esta disconformidad donde la gente, personas que son parte de esas congregaciones o iglesias, están sirviendo y diciendo, no, eso es algo alegórico, esa es una fábula. Que Adán, que Eva no existieron, que el diluvio nunca hubo, solo es para ejemplificar que Dios cuando está airado puede mandar un castigo. ¿Qué? Dijeron también que lo de Noé es una fábula, que los animalitos no entraron, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué sucede? Pero si en el monte Ararat hasta el día de hoy está el arca. Y también Dios que puso un arco iris, dice la Biblia, y lo vemos, cada vez que llueve aparece ese arco iris, tal cual está descrita en la palabra de Dios. No es una fábula. Aquí vemos en esta parábola cómo Dios nos va enseñando. Pero ahora nos vamos a ir a lo que Pablo sigue hablando. Y ahora le va a hablar a Timoteo, otra vuelta le va a dar un consejo. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1. ¿Y qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que le dice el Señor! Dice, insta a las personas, háblales, muéstrales de la palabra, redarguye, corrige, exhorta lo que está mal. ¿Por qué? Con sana doctrina, porque vendrán tiempos donde la gente le dará comezón por escuchar. ¿Ha visto usted alguna vez cuando le ha dado un comezón o algo que, digamos, de su espalda les cuece? ¿Qué hace? Usted quiere rascarse como sea. Quiere que, para que pase eso que le está molestando. Igual es en este tiempo, hay mucha gente que le molesta muchas cosas de las cuales se están redarguyendo y corrigiendo, diciendo de la Biblia, ningún pecador va a entrar. A ver, escucharemos algo nuevo, que alguien nos diga que no, que Dios es amor y que nos va a salvar a todos, pese a lo que hayamos hecho. No, y les da comezón y aparecen hombres conforme a su concupiscencia, que es conforme a sus deseos, porque ellos piensan que también, no, es mejor esto y que sí, y comienzan a enseñar y la gente cree y se han vuelto a las fábulas, dice. A las fábulas, cosas, cuentos de todo esto que hay extraterrestres, miles de cosas inventadas por el hombre, que el hombre está creyendo y su fe está basada en eso, o su creencia sobre eso. Qué triste, pero están apartando el corazón de los hijos de Dios y del pueblo y de los habitantes de esta tierra, que deben ser salvos, porque un día Dios, Cristo Jesús, juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es una llamada de atención para poder entender lo que Dios nos está hablando. Y está hablando a tu corazón de una forma u otra. Está tratando de decirte, cuidado creas esas fábulas, cosas artificiosas, paganas, profanas, que lo único que hacen es profanar lo santo de Dios. Cuando alguna persona diga que algunas cosas descritas en la Biblia, como Adán y Eva, como Noé, como muchas cosas que se han dado a conocer a través de las Escrituras, como Sodoma y Gomorra y todo eso, dicen son fábulas.
Estas personas están apartadas de Dios porque no pueden hacer eso, porque no podrían hablar así de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la palabra viviente. Dios la relató, no le contó un cuento a Moisés ahí en el monte, cuando él subió, cuando le dio los mandamientos, porque Moisés escribió los primeros 5 libros revelados por Dios a este hombre de Dios, que pasó 3 veces ayunando 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada en ese monte. Y Dios le compartió todo lo que pasó desde un principio, lo cual Él lo escribió en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Es el Pentateuco por el cual nosotros podemos saber los orígenes. La palabra Génesis en su traducción literal es orígenes. Y eso, ¿quieres saber el origen del planeta? ¿Quieres saber quién lo creó? ¿Quién hizo al hombre y todo eso? No son fábulas, es la verdad. Dios fue el testigo fiel y verdadero que estuvo, porque Él es el creador. Él ha hecho el cielo y la tierra y nos hizo a nosotros y nos hizo sin pecado. Pero el hombre desobedeció a la voz de Dios, como hoy en día se está desobedeciendo. No dejes que tu familia se pierda, no te pierdas tú. Dios te ama con amor eterno y te ha prolongado su misericordia. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ni has oído ni has visto. El Señor quiere que nosotros entendamos. Su palabra es maravillosa, su palabra es bendita por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. Este tiempo Dios está llamando la atención. ¿Sabes por qué puso este medio de comunicación? Por este propósito. ¿Por qué puso este programa? Por ese propósito. No es para que una persona sea conocida o que tenga fama. No interesa eso. Lo importante eres tú. ¿Sabes por qué me levantó Dios? Por causa tuya, para que tú escuches, para que yo sea un instrumento nada más, porque yo sea un hombre perdonado, lavado por la sangre de Jesucristo. Y mi temor, el temor de Dios sobre mi vida, hace que yo hable conforme a las palabras de Dios. Como Pedro decía, el que hable conforme a las palabras de Dios. Wow, esto es sumamente importante. Así que esto tienes que entenderlo. Basta de decir que son fábulas y se están volviendo a otro tipo de fábulas. Están contando cosas terribles que algunas personas yo escuché y que eran servidores de Dios, que decían que el bautismo en agua, lo que se sumergió Jesús, que es para arrepentimiento, como dice Mateo, que Juan el Bautista dice, es el bautismo que yo hago porque me mandó Dios, es para arrepentimiento. Y la palabra bautizo viene de la palabra baptizo del latín, que quiere decir sumergirse en las aguas. Jesús lo hizo y así lo hicieron todos los creyentes y está estipulado que nosotros pasemos. Juan capítulo 3 verso 6, eso no es una fábula o una cosa abstracta. Y dice que el que no naciere de agua, bautismo en agua, y del Espíritu Santo no podrá entrar al reino de los cielos. Esto está estipulado en su palabra. Ahora, hay algunas personas que han dicho, como les decía, unos hombres que servían a Dios y que dicen que el bautismo en agua es cuando un hombre o una mujercita nace del vientre de su mamá y que el líquido amniótico es lo que has nacido del agua. Dios santo, ¿hasta dónde estas fábulas, estas invenciones de hombres que tienen el corazón corrupto, que se han apartado de Dios y están diciendo estas cosas? Como también diciendo que son fábulas las cosas descritas en la Biblia. Tenemos que pararnos un momento. Son tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo 3, el Señor le dije que hay tiempos peligrosos que vamos a tener, pero tiempos peligrosos donde habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, amadores del mal antes de Dios. Oye, Dios mío, y eso está pasando. Este tiempo es así, las señales del tiempo están dadas. Y mire las cosas que están ocurriendo, las fábulas, apartándose de esas fábulas. Vamos a ir a Tito. Tito, mire, otro libro del Nuevo Testamento en el cual Pablo sigue hablando lo mismo, como le dice a Timoteo, como le dice a la iglesia de Éfeso, o a cualquiera de esas iglesias también le dice también a Tito. Y esto es como una carta personal para ti, para mí, como si Dios nos estuvo hablando directamente al corazón, porque toda la escritura fue inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Mire ahora esto, qué amonestación más linda. ¿Por qué? Porque se estaban apartando de estas cosas. Tito, capítulo 1, versículo 10, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades,
y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlos duramente para que sean sanados en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo pasaje donde el apóstol Pablo nos habla que la gente se está volviendo a las fábulas, que hay que reprenderlos, exhortarlos, y también utiliza la palabra duramente. Qué triste que personas que hablaban de la fe, que te enseñaron hace 1 año, 10, 20, 30 años atrás, ahora les escuches decir: ¿sabes qué? Pucha, estaba equivocado, porque dice que son fábulas. O que están introduciendo fábulas dentro de esto, fábulas que no tienen nada que ver con el corazón. Dios lo que necesita es que nosotros entendamos que su palabra es suficiente, que es total, que su palabra es llena de autoridad, que lo que Él dijo, eso es la verdad absoluta. Hay una sola verdad, no hay varias verdades conforme a lo que el hombre quiere creer, conforme a los designios del corazón de los hombres y conforme a sus experiencias, y no conforme a Dios. Profesan querer decir que conocen a Dios, pero en sus mentes están reprobados y inventan vanidades y cosas que no sirven. Tu vida vale mucho. ¿Sabes que tu vida vale mucho? Para eso vino Jesús, para quitar el pecado del mundo. También dicen que el infierno es una forma metafórica de hablar, una fábula. Todo es una fábula. Todo es una invención. Como algunos que dicen ser ateos, que dicen también: el hombre ha creado a un Dios para tener su fe y su esperanza en algo. Qué triste que el hombre lo único que está haciendo es corromper su mente. Pueden creer en supersticiones, en cosas que les cuentan, que se me ha parecido la viuda negra y que estas cosas y esas fábulas, invenciones de cosas que no saben qué está pasando, que son influencias espirituales para engañarnos y hacernos temer en los temores del enemigo, que es Satanás y sus demonios, tratando de infundir en la gente bajo el engaño de personas que relatan cosas que ni han visto, solo que han escuchado. Mas nosotros creemos en lo que Dios dice y en su bendita palabra. El Señor Jesús vino, la historia misma la cuenta. Usted, si ve, la historia dice que el año 0 pusieron para reformular hasta los calendarios, el antes y el después de Cristo. Y están los hechos históricos, están los hechos arqueológicos y narrativos y transmitidos oralmente y escritos de todo eso. Si usted fuera a Jerusalén, vería todas las cosas que están narradas, los pozos que hay, las cosas que están descritas. No lo que el hombre ha levantado como santuarios, sino lo que están las pruebas. Ahí está todo lo que es, lo que Jesús hizo y cómo caminó y qué pasó. Y también han descubierto y han sacado todas esas ruinas y están puestas ahí. La casa de Pedro, la casa de la Anunciación, donde fue anunciada María el nacimiento de Jesús, a esa mujer que valiente, que supo obedecer a Dios y tuvo a Jesús, pero que venía por el Espíritu Santo de Dios, no por los hombres, por el Espíritu Santo de Dios. El Mesías, el prometido de Génesis capítulo 3, verso 15, donde le dijo Dios a la serpiente: de la simiente de la mujer nacerá el que te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando una persona lo hiere en el calcañar es para matarlo. La serpiente pica y pica en la parte de abajo, siempre va por ahí meticulosamente para agarrarte y matarte. Pero Jesús le pisó la cabeza a Satanás y Él es dueño para ser el Salvador, es el Señor y es el único que quita el pecado del mundo. No hay otro intermediario entre el hombre y Dios, sino Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:5. La palabra es certera, es eficaz, y todo lo que dice Dios es eso. Vamos a ir ahora para seguir
hablando sobre lo que son las parábolas. Parábolas que no se pueden confundir las parábolas con las fábulas, entienda. Las parábolas son ejemplos de los cuales el Señor nos enseñaba. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 31. ¿Qué dice? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Oh, qué lindo. Habla del reino de los cielos, que es como la semilla de una mostaza, que es algo tan pequeñito pero tan poderoso. En Efesios capítulo 2, a partir del verso 5, dice que la fe es por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Cuando una persona acepta a Jesús, acepta con todo su corazón y cree que Dios lo levantó de los muertos, no es una fábula. Cristo vive, ha mostrado pruebas indubitables y cree con todo su corazón que será salvo, dice la palabra. En ese momento Dios, en Cristo Jesús, te pone esa semilla de la fe, y cuando tú la vas creyendo más a Dios y lees la Biblia, esa fe va creciendo y se hace como un gran árbol, porque es más grande de todas las hortalizas. Por eso puso el ejemplo. Cuando los apóstoles decían: Señor, aumenta nuestra fe. No, la fe crece, y va creciendo, y la fe puede mover montañas. Eso es lo que el Señor enseñaba a través de las parábolas. Otra parábola, vamos a leer el verso 33 del mismo capítulo 13. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es lo poderoso? Que el reino de los cielos es así. Cuando el reino de los cielos llega a tu casa por una sola de las personas, eso va a ir y va a leudar toda tu familia. No leudar como mal, sino que la fe se va a extender y tu familia será salva para la gloria de Dios. En Hechos 16:31 dice: si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Qué extraordinario lo que Dios dice. Entonces Dios comienza a utilizar. No sé si tú eres el primer creyente o serás el nuevo creyente en tu casa. Tu mujer, tu varón, tu hijo, tu abuelita, tu abuelo. Que Dios toque tu vida y que tú seas el canal de bendición para que les lleves al conocimiento. Y el reino de los cielos será como esa masa, como eso que entra, que cuando hacen la gente prepara y comienza a leudarse y comienza a crecer y a crecer. Así crezca la palabra de Dios en ti y en tu familia, y que toda tu familia se salve, que ninguno de ustedes se pierda, que sepan la Biblia para que no se dejen engañar con la gente y que le crean a Dios más que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es importante este tema sobre las parábolas y sobre lo que es las fábulas. El reproche es contra las fábulas. Y sabes que este mundo está lleno de fábulas, de mitologías, de imaginaciones, de invenciones. Cosas que dicen, que mezclan las cosas, como Juan, el apóstol del Señor, que habla en las primeras cartas, luchaba en ese tiempo, estoy hablando del año 2000, sobre el gnosticismo, sobre el ocultismo, sobre la brujería, sobre esos que hablaban y decían que eran las cosas, que Jesús había entrado a las esferas mayores y que dominaba su mente, por eso hacía los milagros. Mentira del diablo. Él tenía el poder y la gracia de Dios y se hacía porque Él así lo hizo. Y ahora también ocurren los milagros porque Dios ha dado eso. En Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder. Recibiréis poder. En una de las oraciones más hermosas que Jesús dijo: Señor, yo oro por esto. Juan capítulo 17 dice: Señor, yo oro por los que creen en mí. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Señor, guárdalos del mal. Y también oro por los que van a creer a lo que ellos hablen. Esos somos nosotros. Jesús ya oró también por nosotros. ¿Se acuerdan de Pedro? Le dije: he orado por ti para que no te falte fe, Pedro. Jesús también estaba orando por nosotros, para que no nos falte fe.
porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y la fe es en creer la palabra de Dios, en creer en Dios mismo, tener fe en Dios. Y cuando tú tienes fe en Dios, crees en su palabra, porque su palabra es su verdad. Capítulo 17 de Juan, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que el Señor nos enseña sobre esto. El verso 34 voy a leer. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¡Wow! Desde la fundación del mundo. Tremendo, tremendo. Desde la fundación, lo que no sabíamos, Jesús vino a explicar. ¿Y cómo lo hizo? Mediante parábolas. Antes de la fundación del mundo, el reino de Dios ya existía. Ha sido eterno y será eterno. Él es el principio de todo y el fin de todo. Por eso el Señor enseña. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito del trigo y la cizaña? Quiero darles la explicación de la parábola porque está escrita. Está en el verso 36 del mismo capítulo 13. Y escuchen. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que es Jesús. Y dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de los siglos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí la parábola es esclarecida, tan clara que nosotros la podemos discernir y entender. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios hablaba mediante parábolas. Por eso es sumamente importante que nosotros creamos. Apartémonos de aquellos que están hablando y diciendo que la Biblia son fábulas. ¿Cómo pueden comparar con cosas ficticias si el Señor habló? Si son ficticias, entonces Jesús es un mentiroso. Jesús mintió. Vino a hablar cosas que no están en la Biblia, invenciones que el Padre se inventó. Y que el Espíritu Santo está diciendo que es verdad. No blasfemes contra Dios. Duda de los hombres. Todo lo que quieras, pero no dudes de Dios. Por eso lee la palabra. Conoce la palabra. El día de mañana continuaremos con este tema impresionante y perfecto. Que Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.